Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vayan buscando Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Voy a hacer una pregunta para todos. ¿Quiénes se van a encontrar con Jesucristo? ¿Quién dijo? Tú, lo que creyeron, dijiste tú. Otra respuesta. Todos nosotros. ¿A quién te refieres con nosotros? Vamos a leer un pasaje ahora, porque es un tema. ¿Quién se va a encontrar con Jesucristo? Dice así, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá el pastor pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Perdón, me salté un versículo. Dice versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel enfermo me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Nada me apartará de él, mi Señor en todo tiempo bueno es. Cuidará de mi familia, cuidará también de mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártanse de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos te responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto les digo, que cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y ahora te pedimos que nos hables. El Espíritu Santo nos muestre estas cosas, que las podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos ver a Cristo y que Él sea glorificado, Señor. En su nombre, amén. Este pasaje que leímos es interesante verlo y compararlo, verlo a la luz y compararlo con lo que dice el profeta Joel en el Antiguo Testamento, versículos 3, 1 y 2, 12 al 14, que dice así: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén,
reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está llena. Rebosen las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Que Dios bendiga su palabra, también está. En realidad, esto que leímos en Joel y lo que leímos ahora en el Evangelio según San Mateo es el mismo episodio que va a suceder en el futuro. Está dicho en el Antiguo con un lenguaje, digamos, a través del profeta, y en el Nuevo Testamento a través del evangelista Mateo de otra forma. Es lo mismo que va a suceder un día. Que las naciones van a comparecer delante del Señor y van a ser juzgadas. Tengamos en cuenta lo que hemos visto, lo que hemos dicho, lo que hemos estudiado en los últimos domingos que hemos estado viendo el Evangelio según San Mateo. Estas cosas van a suceder después que la iglesia del Señor Jesús haya sido quitada de la tierra, haya sido arrebatada. Ya no va a estar la iglesia. Cuando el Señor se sienta a juzgar a las naciones, no está la iglesia de Cristo. No está la iglesia de Cristo. Ha sido quitada de este mundo. Quiero decir algunas cosas que son importantes de tener en cuenta. Primera verdad, la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento es un misterio, algo que está en la cabeza de Dios, pero no es revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia de Cristo. De la iglesia del Señor Jesucristo se habla por primera vez en Mateo, Evangelio según San Mateo, cuando él dice a Pedro, ¿se acuerdan? Que sobre la confesión de él edificará su iglesia. Y es algo como un evento futuro. Hasta ese tiempo, inclusive, Jesús, Dios, está tratando con su pueblo Israel. ¿Queda claro esto? La iglesia no existe. La iglesia nace después que el Señor muere, resucita, asciende al cielo, cuando Él envía lo que dijo que iba a enviar, el Espíritu Santo, y desciende los creyentes reunidos allí en Jerusalén. Nace en Pentecostés, en ese Pentecostés. El Pentecostés posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nace la iglesia. Era algo que estaba en el corazón, en el pensamiento, en el plan de Dios, pero que Dios no había sido revelado. Porque tenemos que saber esto. Nosotros no podemos conocer nada de Dios si Él no lo revela. A Dios no se le conoce por razonamiento, no se le conoce por filosofía, no se le conoce por el método científico, se le conoce por revelación. Si Dios no revela algo, no te rompa la cabeza porque no lo vas a poder conocer. Y la iglesia en el Antiguo Testamento no está. Está en el Nuevo Testamento. Es algo que Dios desde siempre, es difícil de decir, ¿no? Lo tenía pensado, pero no lo había revelado. ¿Cuál era el plan de Dios? Que sobre todo es revelado a través de Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, Pablo. Libro de Efesios y otras cartas. Que Dios iba a formar un pueblo conformado por toda lengua, gente, por personas de toda lengua, nación y gente. Un pueblo superior al pueblo de Israel. Eso es la iglesia. La iglesia nació en Pentecostés. Nació siendo 100% judía, pero transcurre el libro de los Hechos y se incorporan los no judíos, ¿verdad? Acuérdense de la visión de Cornelio,
del sueño de Pedro, de lo que Dios le dice a Cornelio, de cómo se juntan y cómo los que no son judíos se convierten. Y a través de los tiempos del siglo I hasta ahora, la iglesia ha sido conformada por todas las personas que creen en Jesucristo. ¿Quién forma parte de la iglesia? Aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa persona nace de nuevo y es incorporada en la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos esto? Esa iglesia, que es ese pueblo, esa obra de Dios que es la iglesia, un día se va a completar. ¿Cuándo? No sé, Dios sabe. Cuando Dios entienda, sepa que está completa, la iglesia va a ser quitada de este mundo. Esto no hay que ser muy teólogo para entenderlo. Hay que leer la Biblia en forma cronológica y ordenada para entenderlo. Que de pronto irrumpe la iglesia. Y que de pronto la iglesia, cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, de pronto, lo voy a repetir bien. Primero, Dios se relaciona con el hombre a través de Israel. Israel rechaza a Dios, a Cristo. Y Dios comienza a relacionarse con el hombre a través de la iglesia. ¿Quiénes anunciamos las virtudes de Cristo? Nosotros, la iglesia. ¿Me explico, no? Cuando ustedes llegan al libro de Apocalipsis, primeros capítulos, se habla de la iglesia. Pero cuando ustedes van avanzando en el libro de Apocalipsis, ya se habla, de pronto, Dios se relaciona con el hombre a través de Israel. ¿Me explico, no? Dios venía relacionándose con el hombre a través de Israel. De pronto entra a la iglesia. Y de repente deja de hablarse de la iglesia y se relaciona con el hombre. Nuevamente empieza a relacionarse, sigue el plan de Dios con Israel. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Espero que sí. Esto no es un invento de Scofield, como dicen algunos, ni nada. Esto es lo que la Escritura lee. Ustedes la leen, surge esto. Surge así. En la actualidad, los israelitas son un pueblo apóstata. Nadie se salva por ser israelita. El israelita, el judío, se salva lo mismo que un ruso, que un iraní, que un iraquí, que un uruguayo, que un argentino. ¿Cómo se salvan ellos? Por la fe en Jesucristo. Y cuando se salva la persona, cuando cree en Cristo, como hemos creído la mayoría de los que estamos acá, somos parte de la iglesia. Y lo importante no es que seamos uruguayos, iraquíes, iraníes, argentinos, israelitas o brasileños. Lo importante es que somos del pueblo de Cristo. Somos parte de ese misterio que ha sido revelado. Ese pueblo que Dios está formando ahora. Me van siguiendo lo que digo, ¿no? Me van siguiendo. Pero de pronto, cuando ustedes siguen la historia, Dios comienza a hablar de Israel de nuevo. Y a hablar con Israel. No se olviden que va a haber 144.000 sellados, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, que son judíos. Son judíos. No son testigos de Jehová, como dicen. No son. Los testigos de Jehová no tienen nada que ver en eso. Son judíos. Y desde que la iglesia es quitada de este mundo, en la tierra se desarrollan una cantidad de eventos que es los que hemos estado viendo y los que veremos. Y uno de los eventos que se desarrollan justamente es el juicio de las naciones. El Señor va a venir a este mundo. Cristo va a retornar en una forma muy diferente a lo que lo hizo en la primera venida.
Cuando Cristo retorne físicamente a esta tierra, nosotros ya estaremos con Él en el cielo. Pero va a retornar a la tierra. Y todo ojo le verá. Va a ser en forma visible. Él dijo que iba a venir y vino en forma humilde. Nació en Belén, de Judea. Se crió en Nazaret, de Galilea. Trabajó en forma silenciosa como carpintero en el taller de su padre adoptivo, José, y a los 30 años se manifestó por 3 años públicamente y mostró quién era él, el Verbo de Dios, el Salvador del mundo, que venía a ser el Cordero de Dios para salvarnos. Murió en la cruz, ustedes saben, resucitó y ascendió al cielo ante los ojos de sus discípulos, a los cuales prometió que volvería. Esa es la historia de Cristo. Primera venida. Pero ahora el mundo tiene que guardar la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir por segunda vez. Y va a ser claro cuando vuelva. Nadie se va a confundir que es Él cuando venga. Y algunos dicen, ¿qué va a venir? Si ya pasó no sé cuántos años y no viene, ¿verdad? Y algunos imprudentes sacan planes y miran y calculan y sacan cálculos. Y Dios le dijo a los discípulos, el reino va a ser establecido por el Mesías. El Mesías va a venir a establecer el reino. Pero eso está en la cabeza del Padre. Ustedes no se maten pensando porque no van a poder calcular la fecha en que eso va a ser, pero va a ser. Hay gente que dice que demora en venir, si no viene. Y Pedro el apóstol escribe, el Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que los hombres se arrepientan. Pero la paciencia de Dios tiene límites. Cuando la paciencia de Dios termine, Cristo va a venir. Y va a venir a establecer su reino y a juzgar. Porque Cristo es juez. ¿Me explico? Cristo es juez. Esto que estamos viendo es cuando Cristo venga a juzgar. A reinar y a juzgar. Es lo mismo que ha dicho Joel, acá lo dice Mateo. En la primera venida vino en humillación, en humildad, ¿verdad? Dice que no había en él parecer ni hermosura. En la segunda venida va a venir en gloria, en forma gloriosa, como realmente el Dios que es. Va a venir no en un burrito, va a venir con todo el poder y toda la gloria que tiene el Dios que se va a sentar en Israel a juzgar al mundo, en Jerusalén a juzgar al mundo. La primera vez vino a salvar, la segunda vez va a venir a juzgar. Él vino la primera vez a salvar y está salvando hasta ahora, pero un día va a venir a juzgar. Y yo les preguntaba, ¿quiénes se van a encontrar con Cristo? Un día. Y la respuesta es, todos los seres humanos, todos, sin excepción, se van a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. De distintas maneras. Unos se van a encontrar con Cristo como el Salvador de su vida y otros se van a encontrar con Cristo como el juez de su vida.
¿De qué depende que uno se encuentre con Él de una u otra forma? De lo que haya hecho con Él en este tiempo. El que ha creído en Él como Salvador se va a encontrar justamente con el Salvador que lo va a abrazar. El que rechaza a Cristo se va a encontrar con Él como el juez que lo va a juzgar por sus obras. ¿Quién decide cómo se encuentra? Uno mismo. ¿Quién decide si va a ser de uno el juez o de uno el Salvador? Uno mismo. Si fue mi Salvador en este tiempo, me voy a encontrar con Él como mi Padre, como mi hermano, como mi Dios, que me ama y me recibe. Si lo he rechazado, me voy a encontrar con Él como el juez que me juzga. Es una verdad tremenda esta, pero nadie va a poder evitar mirar a los ojos a Cristo. Nadie. El encuentro con Dios es inevitable. Jesús es Dios. El encuentro con Dios como juez es inevitable si no has creído en Cristo. Si no has creído en Cristo. Y todo el juicio va a estar a cargo de Jesús. Dios le ha dado todo el juicio a Jesús. ¿Quién va a juzgar a los hombres? El que estuvo en la cruz, muriendo por los hombres. Ese va a juzgar a los hombres. El Salvador también es el juez. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Y acá hay un juicio, pero voy a referirme a los otros dos juicios. Acá no voy a entrar en detalle porque hay cosas que son complejas. Todos los hombres van a resucitar. Hay discusiones de cuándo en qué momento van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. En fin, no voy a entrar en esas cosas porque llevarían mucho tiempo. Pero todos los hombres van a resucitar. Unos para vida y otros para condenación. Yo sé que si me muero hoy, voy a resucitar para vida. Porque he creído en Cristo. No porque sea bueno, sino porque he creído en Cristo como mi Salvador. Porque he aceptado a ese Cristo en mi vida que estuvo un día en la cruz de Calvario para morir por todas mis transgresiones. Acá comparecen todas las naciones. Y uno dice, bueno, en realidad no es un juicio a la nación, sí, va a juzgar a las naciones. Hay naciones que están en contra y otras que están a favor de él. Va a ser más o menos así. Pero realmente algunos dicen, ¿cómo va a ser que...? Voy a explicar algo, perdón, me lo comí. ¿Qué naciones? Las naciones que pasen por la gran tribulación. La gente, acá está compareciendo delante de él los sobrevivientes de la gran tribulación. Las gentes que han sobrevivido a la gran tribulación están viniendo a ese tribunal, ¿verdad? Donde Cristo juzga a las naciones. Es en el Valle de Josafat, dice geográficamente dónde es. Algunos dicen, ¿cómo se va a juntar toda la gente que es muy chico? Que cómo se, bueno, esa dificultad, dígasela a Dios que se va a dar maña, ¿no? Se va a dar idea de cómo va a ser. Porque los estudiosos dicen, ¿cómo? Que es muy chico. No se preocupen, que Dios sabe cómo hacer las cosas. Si dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Nosotros no tenemos que complicarnos. Déjenlo por cuenta de Dios. Más bien que cada uno se preocupe de cómo está delante de Dios. Y comparecerán, dice, ovejas. Se mencionan tres personas: ovejas, cabritos y hermanos de Cristo. Uno entiende que los hermanos de Cristo son justamente los judíos que se niegan a negar a Cristo, valga la redundancia. En ese tiempo, muchos israelitas, muchos judíos se convertirán a Cristo. Se convertirán de su religión a Cristo. Y por convertirse a Cristo, van a sufrir cruel persecución, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo, no?
de esto hay mucha historia, mucha historia. El pueblo de Israel va a tener un gran avivamiento. Muchos se van a convertir. Ya lo he mencionado. Cuando ustedes estudian los profetas uno por uno, se dan cuenta que hay grandes promesas para Israel. Pero, perdonen, no las promesas de ese Israel que existe ahora. Eso no es lo que la Biblia dice. Porque la promesa se refiere a un Israel que se va a convertir de corazón. Lean las profecías. Que se van a convertir a Dios. Van a ser santos. Se van a convertir a Dios. Van a aceptar a Cristo. ¿Me siguen hasta ahí, no? No voy a entrar en lo que entran, sí. Porque si ustedes miran a los judíos hoy en día, hay judíos de esos que usan barba y no sé, toda esa ropa que dice que está mal, que no están de acuerdo con los sionistas. Un paréntesis debe hacer. No se distraigan de lo que estamos hablando. ¿Ustedes saben que en Irán hay judíos que se juntan como judíos? Interesante. A mí me interesa siempre me interesa investigar siempre. En Irán una gran comunidad israelí judía. Ustedes saben, ¿no? ¿De dónde vinieron los magos? De Persia. De Oriente. ¿Por qué? ¿Cómo conocieron ellos la promesa de Dios? Porque allí estuvieron los judíos y quedaron judíos. A través de la historia quedaron judíos. Dice que antes del régimen que hay ahora, había un presidente por el 50 por ahí. Era un tipo bien, parece, pero quiso nacionalizar el petróleo. Entonces lo sacaron y pusieron como mandamás de allí allá de Persia. Ya Reza Pahlavi. Los veteranos nos acordamos. Estaba la revista esa de moda y todo, ponía el Shah con la reina, todo era todo deslumbrante. Pero lo real es que cuando Reza Pahlavi estuvo en el trono de Irán, hubo una gran persecución contra los judíos. Y se fueron, muchos judíos emigraron de Irán hacia Israel, que se estaba volviendo a su pueblo. Pero quedaron, son como 20.000 judíos. Es interesante. Ellos son judíos, esperan al Mesías, los que no son sionistas. A mí me impresionó eso. O sea, son judíos, creen en la ley de Moisés, tienen los mismos errores doctrinales porque se creen que uno se salva por obra, todas esas cosas. Pero hay judíos, como hay judíos en todo el mundo, como hay judíos en todas partes del mundo, que se identifican como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que esperan la promesa del Mesías, sin entender que ese Mesías ya vino. Esos judíos un día, muchos de ellos se van a convertir. Muchos judíos se van a convertir y Dios los va a salvar, porque van a creer en Cristo, pero van a ser perseguidos, tanto en Israel como en toda parte del mundo, van a ser perseguidos. Y ahí habrá dos actitudes. Habrá gente creyente en Cristo, aunque que se convertirán después de que nosotros no estemos, que los van a amparar. Si están presos, lo van a visitar. Si tienen hambre, le van a dar de comer. Si tienen sed, le van a dar de beber. Si tienen frío, les van a vestir, a riesgo de sus propias vidas. Les va a importar. Son gente creyente que les va a importar. Y otros van a ser como los cabritos, que van a ver al pueblo de Israel sufriendo y no los van a alimentar, no los van a dar de beber, no les van a vestir, no los van a visitar en la cárcel. Esos los van a ser juzgados. Ahora, hay una discusión cuando uno libra este pasaje, porque dice cómo. La gente va a ser salva por obras. Van a ser salvos porque hicieron algo. Nadie nunca se ha salvado por obras, ni antes ni después. Pero como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras.
¿Me explico, no? Mis obras van a hablar de mi fe. La fe siempre produce obras. Y la gente que crea en ese tiempo va a manifestar su fe en Cristo y en Dios a través de lo que van a hacer a favor de los hermanos de Cristo, como son llamados aquí. ¿Me explico? Ese es el juicio. Ese es el juicio que va a haber en ese tiempo. Y unos son llamados benditos, otros son malditos. Unos van a ir a estar con Dios y otros van a ser lanzados en el lugar preparado para el diablo y sus ángeles como castigo. Van a ser hombres y mujeres que van a ir a ese lugar. Es interesante porque los que son llamados justos, ¿sí? Pero Jesús, Señor, ¿cuándo nosotros te dimos de comer, te alimentamos, te dimos de beber, te visitamos en la cárcel, te vimos enfermo y estuvimos contigo? Y Jesús dice, cuando ustedes hicieron a alguno de los míos estas cosas, me las hicieron a mí. Y después uno mira del otro lado a los cabritos, a los que son llamados, que son como los cabritos, y hagan la misma pregunta, ¿cuándo no lo hicimos? Jesús va a decir, cuando no lo hicieron a uno de los míos, no me lo hicieron a mí. Apártense, malditos, al juicio. En eso consiste este juicio que está aquí. Creo que hay una aplicación buenísima. Uno puede sacar un principio, por lo menos. Que Dios no es indiferente a lo que nosotros hacemos a favor de nuestros hermanos. Yo sé que no es la aplicación primera, pero sí es un principio. Cuando nosotros a alguien, por ser hermano, lo alimentamos, le damos de beber, lo abrigamos, si está enfermo, lo visitamos, si está en la cárcel, estamos con él. Cuando somos, Dios no pasa por alto eso. Dios no dudó de nadie. Y todo el bien que nosotros le hagamos por fe a nuestros hermanos, a los creyentes, Dios lo toma en cuenta. Y estoy seguro que mucha gente que ve que somos cristianos y nos echa una mano por ser cristianos, Dios también lo toma en cuenta. Porque Dios es el mismo. A Dios le interesa la actitud que tenemos hacia la gente de Él. A Dios le importa cómo trata el ser humano a los cristianos. Y si interesa de esta forma, que dice aquí, también interesa cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos. La fe se expresa en obras. Mi fe se expresa en obras, tu fe se expresa en obras. ¿Qué obras? Por ejemplo, estas obras. Acá no se habla de no tomar, no fumar o no beber. Se habla de otras actitudes que tenemos que tener hacia la gente de Dios. Este es un juicio, pero hay otro juicio, que es el que está en el libro, porque este es un juicio. Estos hombres son juzgados directamente por Jesucristo, estos seres humanos, ¿no? Hombre en sentido del idioma español, ¿no? Son juzgados por Jesucristo. Uno por uno, porque dice naciones, seguramente en algunas naciones habrá mayoría que no creen, pero si hay alguno creyente ahí, si alguno ha hecho estas cosas, no va a ser tratado igual que el otro, porque Dios es justo. La justicia es darle a cada uno lo que merece, justa retribución. Y si hay 100 que van mal, pero uno que va bien, no se preocupen que Dios no pasa por alto eso, ¿verdad? Hay naciones que entran en el milenio. Después de este juicio comienzan esos 1000 años anunciados por los profetas en el Antiguo Testamento. 1000 años de paz, de justicia, ¿verdad? Donde Cristo reina desde Jerusalén a todas las naciones. Eso está bueno. Si quieren estudiar, un día estudiamos Apocalipsis y otros libros y podemos entenderlo, pero no voy a avanzar más en eso. Pero hay otro juicio que viene, que es el juicio que está
en Apocalipsis, ¿verdad? Que es el juicio del gran trono blanco. Al fin de los tiempos, más adelante en el tiempo, mucho más adelante, los seres humanos que no han creído van a resucitar y van a ser juzgados uno por sus obras. Mira cómo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco. Primero ahí tiran al diablo, ¿no? Al falso profeta y todo. Pero después dice, versículo 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde los hombres incrédulos van a ser juzgados por sus obras. ¿Qué persona se puede salvar si es juzgada por sus obras? Nadie. Es un juicio para condenación. Cada uno va a ser juzgado. Cada persona que no ha creído en Cristo va a ser juzgada. Es una verdad tremenda que causa terror y que debe causar terror, porque es aterrorizante. Dios va a juzgar a las personas que no han sido salvas por sus obras. Y de ese juicio nadie sale inocente. Y como no están inscritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al horno que arde con fuego y azufre. Es un lugar de juicio de Dios. Yo pregunto, ¿quieres estar en ese lugar de juicio? A todos les pregunto, los que están acá. Hay una sola manera de no estar en ese lugar. Y es creyendo en Cristo como Salvador. Que Cristo realmente sea tu Salvador. El que no quiera estar en ese lugar, tiene que tener en su vida a Cristo y ser salvo por Él. Si no, va a ese lugar irremediablemente. ¿Qué explicas? Nosotros delante de Dios no le podemos dar ninguna explicación de nada. Nadie va a poder hablar delante de Él. Y si alguno no conoció la Biblia, va a ser juzgado por su propia conciencia. La conciencia lo va a acusar y lo va a condenar. En mi opinión, nadie va a abrir la boca ahí. Todos van a verse culpables y condenados. La única forma de que una persona se libre de ese lugar es que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Para eso vino Cristo a la cruz, para salvar a los hombres. Tremenda verdad, ¿no? Tremenda. No sé cuánto va a durar el juicio. La gente hace muchas especulaciones, pero lo que sé es que Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe todo. Sabe lo que nosotros somos conscientes. Sabe aquellas cosas de las que nos hemos olvidado. Sabe aquellas cosas que nosotros justificamos. Sabe aquellas cosas que nosotros escondemos. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Todo está desnudo y abierto, dice, ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Todo.
yo no quiero ser juzgado por mis obras. No quiero pasar por ese examen, porque sería culpable. Por eso he creído en Cristo como Salvador y sé que no voy a estar en el trono blanco, porque Cristo en la cruz llevó mis pecados. ¿Se entendió lo que dije, no? No voy a estar en el trono blanco. Yo no voy a comparecer en ese trono. ¿Tú vas a comparecer? No voy a comparecer porque Cristo en la cruz llevó mis pecados. Dios no me acusa de nada, porque Cristo se hizo cargo de todo. Ahora cuando celebremos la cena, recordemos eso. Soy inocente delante de Dios. Soy aceptado por Dios, porque Cristo cargó mis pecados en la cruz y los borró. Dios no me señala con el dedo, no por lo que soy, sino lo que Cristo es y por lo que Cristo hizo. Esa es la seguridad que da Dios de la salvación. Claro que todos los días soy cristiano y cometo pecados, pero Cristo cargó todos mis pecados. Si el diablo, como a Job, como hizo con Job, quiere acusarme delante de Dios, y va con un cuento de que yo hice algo, a la diestra del Padre está Jesús, y Jesús le va a decir, pará, eso que hizo él yo lo pagué. No hay nada, no hay nada contra mí, ni nada contra ti, porque Cristo cargó todo, sos salvo para siempre, de una vez y para siempre. No por obras, para que nadie se gloríe, por gracia y total gracia de Dios. Eso es la salvación, ¿verdad? Ahora, otra cosa te digo. Sí, todos un día estaremos delante de Cristo y vamos a ser examinados. Los creyentes también seremos examinados, pero quiero que entiendan lo que digo. Tú y yo, que somos creyentes, vamos a ser examinados, pero no para salvación porque somos salvos. No se van a examinar mis pecados, porque mis pecados han sido ya cargados en la cruz. Dios me va a examinar para ver si mi vida merece un premio o no. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Si hice malo, no voy a recibir ningún premio de eso. Todo lo que construí, todo el esfuerzo que hice en mi vida va a ser examinado. Si yo hice esfuerzos viviendo para mí mismo, egoístamente, olvidándome de Dios, me voy a dar cuenta que eso no sirvió para nada, que fue una pérdida absoluta de tiempo. Va a ser borrado, no va a pasar conmigo, pero yo sí voy a pasar. Dice que algunos serán salvos, pero como por fuego, ¿verdad? Si yo hice las cosas pensando en mi vanagloria, pensando en mí mismo, en el aplauso, en el mérito, en el reconocimiento, todo eso no sirve para nada en el reino de Dios. ¿Me explico? Pero todo lo que hice bien, lo que fue buena obra buen material para construir, va a ser premiado. Mira, a ver, hermano, hermana, esas oraciones que tú haces para que la iglesia crezca, para que las personas se conviertan, las haces en tu casa, bueno, está bueno que haremos juntos, ¿no? Todo ese esfuerzo que nadie ve, que Dios ve, lo haces para Dios, eso va a ser premiado en el tribunal de Cristo. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? El Señor sabe la intención que tenemos cuando hacemos todas las cosas que hacemos. Él conoce las intenciones. Y Él, esas intenciones, que las conoce Él y sabe que son en Cristo, las va a premiar un día. ¿Me van siguiendo lo que digo, no?
¿Se entiende lo que digo? Dios no pasa por alto nada. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quiénes vamos a comparecer delante de Cristo? Todas las personas. Unos en ese tiempo después de la gran tribulación, el juicio de las naciones. Otros al final de los tiempos, los que no han creído en el trono blanco para condenación. Y nosotros, los cristianos, un día estaremos cara a cara con el Salvador que nos va a mirar con ojos de amor. Porque nos ama. Nos va a mirar el que nos ama, el que dio su sangre por nosotros, el que conociendo nos entregó, el que sabiendo cómo íbamos a hacer, quiso morir por nosotros, el que amó a Pedro. Ese vamos a estar entre los ojos de él, nos va a mirar con esa mirada profunda y va a mirar todo lo que hicimos. Va a decir, mirá, Roberto, pasá, pero esto no sirvió para nada, Roberto. Pasá tú, pero tú sí pasa y me va a dar un abrazo. Es así, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? Creo que esto nos tiene que, bueno, a los cristianos nos tiene que estimular. Tiene que estimularnos, es saber que nosotros vamos a estar delante de Cristo. Hemos hablado de esto otras veces, pero lo que hago, tengo que hacerlo de tal manera que pase que sea aprobado en el tribunal. ¿Me explico? ¿Para qué hago las cosas? ¿Para quién las hago? ¿Cómo las hago? Las tengo que hacer para que ese día lo que hice sea aprobado. No tiene que ser aprobado por los hombres, en primer lugar. Tiene que ser aprobado por Dios. No vale nada la aprobación de los hombres si eso, en lo profundo de mi corazón, no lo hago para que sea aprobado por Dios. No vale nada. Los hombres no ven el corazón, Dios sí lo ve. Cuando uno se va quedando viejo, ¿verdad? Como dice, uno está más cerca del arpa que ¿cómo es? El chupete, ¿cómo es? Del sonajero. Uno mira, porque es bueno pararse a mirar. No nos acostumbremos, como nos quieren acostumbrar, a vivir sin pensar, sin reflexionar, sin analizar. Ese es el tiempo de ahora, vivir como si todo fuera TikTok, video tras video, que no razones nada. Eso es trampa diabólica. Cuando tú entraste en tu vida en esa forma de pensar, estás perdido. Más vale que hagas como los hombres de fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hombres que meditaban. ¿Meditar qué? Medita en tus caminos. Medita en tus caminos. Medito en mis caminos. ¿Qué he hecho y cómo estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo me queda? No sé. Pero tengo que enderezar los caminos. Tengo que examinar las cosas para hacerlas bien, para estar aprobado por Él. No es por obras. Tengo que buscar la aprobación de Él. Y si yo sé que hay cosas que están... Ahora les pregunto. Si sabes que hay cosas en tu vida que estuvieron mal, que están desaprobadas, ¿qué tienes que hacer? Confesarlas, hermano. No justifiquemos nuestros errores. No justifiques tus fallos. No pongas excusas. Tienes que decirle, mira, yo me doy cuenta que en tal cosa no estuve bien. Tienes razón, Señor, no estuvo bien. Seamos humildes. Porque cuando nosotros reconocemos las cosas delante de Dios, algo pasa adentro. Algo se corrige en nuestro interior. La confesión nos libra del pecado, en lo práctico. ¿Se entendió? Vas a estar ante el trono blanco, cuidado. No sé si alguien no ha creído. El que no ha creído va a estar en ese lugar. No hay salvación. Ahí no hay salvación. Hay una horrenda expectación
de Argüera Torre de Fuego, dice así más o menos. No estamos todavía no ha llegado el juicio de las naciones, así que no voy a hablar de ese. Pero sí, si sos cristiano, recuerda que vas a estar con Cristo, que va a examinar lo que hiciste desde el día que te convertiste, para darte un premio o para decir, esto no sirvió para nada. Esto no me glorificó, pero esto sí me glorificó. Qué bueno que estuviste, ¿verdad? La mejor aprobación que podemos reconocer es la de Jesús. Que Dios bendiga su palabra y vayan leyendo para el próximo domingo, si no viene el Señor antes, capítulo 26 de Mateo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas y siempre tienes algo para decirnos, Padre. Gracias porque cuando estemos delante de ti, lo que somos tus hijos, vamos a ser aceptos gracias al sacrificio de Jesús. Gracias porque no tuvimos que hacer nada. Jesús lo hizo todo, Señor. Gracias por eso. Te pedimos que podamos vivir cada día según lo que tú quieres, Padre, y ser agradecidos. Gracias por este tiempo. En tu nombre, amén. Los horarios de la reunión, los martes hora 20.